Hemos venido hablando sobre cómo identificar o cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Hablamos sobre Lucas capítulo 8, de los 4 tipos de semilla que son lanzados y las 4 características de la gente que no escucha a Dios. Dentro de la última característica que Jesús muestra en Lucas 8, nos habla en esta parábola de la semilla que cae en buena tierra y la semilla que entra y penetra y da fruto. Vimos después cuáles eran las formas en que Dios nos hablaba. Y vimos que Dios nos hablaba a través de la Biblia, a través de leer su palabra. Vimos que Dios nos hablaba a través de maestros competentes. Vimos que Dios nos hablaba a través de ideas y vimos que Dios nos hablaba a través del dolor. Dentro del ver cómo nos hablaba Dios a través de ideas, hace 8 días vimos cómo identificar que esas ideas son de Dios. Y hoy vamos a ver cómo recibir la guía de Dios, también pensando y centrándonos en esas ideas. Porque las otras 3 maneras son un poco más claras. O sea, a través de la Biblia es claro lo que está ahí escrito, a través de maestros pues es una voz directa, a través del dolor pues es entenderlo fácil, pero cuando vienen las ideas no podemos identificar muy bien si es Dios o no es Dios el que nos habla. En la Biblia vemos y encontramos que en muchas oportunidades Dios se dirigió de manera directa y de frente, o sea, no había duda de que era Dios el que estaba hablando, no había duda, Gaby, déjalo, no había duda de que era Dios el que estaba comunicándose. Veíamos cómo Dios le hablaba a Moisés a través de la zarza, veíamos cómo Dios le habló a Moisés a Noé directamente para que construyera un arca, veíamos cómo Dios hablaba directamente con Abraham, con David, con Pablo, con Juan. Pero ¿qué ha pasado desde que se escribió la Biblia hasta el día de hoy? Dios ha dejado de hablar con el hombre, Dios cambió su forma de hablar, Dios ya no habla con el hombre. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que pasa y cómo recibir esa guía de Dios. Dentro de 8, 15, 20, si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya, van por asalto. Pasan como huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten la justicia. Tú eres demasiado duro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callados a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego al verlo todo junto se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos y ofrece sacrificio y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tiene comida buena y abundante. Así seguirán los caldeos pescándonos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. ¿Qué tipo de oración estaba haciendo Habacuc aquí en el capítulo 1? Si la traemos, en este momento estaban siendo oprimidos por los caldeos, que era un pueblo muy fuerte, y estaban acabando con los israelitas. Y Habacuc va y le pelea a Dios y le dice: ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Alguna vez hemos hecho o podríamos nosotros hacer ese tipo de oración? ¿Hasta cuándo voy a pedir ayuda sin que tú me escuches? Creemos que Dios no nos oye. Y la situación que nos está... o que estamos viviendo, los problemas, las deudas, los conflictos o lo que estemos pasando, nosotros creemos que es tan grande que Dios no se preocupa por eso y que Dios no nos escucha. ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a liberarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes. Habacuc. Hasta el momento no dice el Señor le ha dicho, dice solamente Habacuc, peléele a Dios y le contó la historia. Por si acaso no te la sabes, te la voy a contar lo que está pasando. Te voy a actualizar, Señor. Me cortaron el gas, vinieron los del Codensa y me pusieron que me iban a subir de estrato. El otro vino y me peleó. La otra señora mejor dicho, la vecina me echó el agua sucia. El perro vino y me orinó en la puerta. Dios no sabe nada de lo que me pasa ni yo se lo estoy contando. Eso está haciendo Habacuc en ese momento. Pero ¿qué pasa y qué debemos hacer y cuál es la actitud que debemos tomar como lo hizo Habacuc? Ahora lo vamos a ver en el capítulo 2 para poder recibir la guía de Dios. Entonces, debo tomar 3 partes, debo tener presente 3 cosas. ¿Qué son las 3 cosas? Primero, yo debo creer que Dios se preocupa.
por lo más mínimo de que me pasa a mí, por los más mínimos detalles que me pasan en mi vida. Número 2, yo debo hacerle preguntas específicas a Dios. No debo ponerme a decirle, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Sino, Señor, ¿qué opinas tú de qué hago en este asunto? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Cómo debo moverme? Y número 3, ¿debo qué? Debo pedir con fe. Entonces vamos a ver 5 pasos de cómo recibir la guía de Dios. Número 1, ¿qué debo hacer para recibir la guía de Dios? Debo hacer las preguntas explicadas y debo creer que Dios desea protegerme. Perdón, ese es el número 3. Debo hacer 5 cosas específicas para poder recibir la guía de Dios. Número 1, debo alejarme. Entonces, bien pueden, aléjense. ¿Qué significa alejarme? Habacuc dijo, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. ¿Por qué Habacuc se fue allá? ¿Qué característica tenía la torre de vigilancia? Era un lugar que estaba apartado donde estaban todos, era un lugar alto donde no iba a tener distracción, donde no iba a tener nada que lo ocupara, donde él iba a estar solo y él iba a estar concentrado en lo que iba a pedir. Entonces dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Con frecuencia Jesús, dice Lucas 5:16, se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Ustedes creen que Jesús andaba ocupado como nosotros o tenía más tiempo libre? Pues en esa época Jesús no tenía Facebook, no tenía correos electrónicos que revisar, no había servicios públicos que pagar, no miraba televisión, no veía noticias. Pues Jesús tenía el día libre. Pero Jesús se lo pasaba enseñando, se lo pasaba predicando, sanando, haciendo milagros, haciendo cosas. Entonces, él dentro de su agenda tan apretada que tenía en ese momento, sacaba tiempo para orar y eso lo convirtió en un hábito. Pero fíjense que Jesús oraba de varias maneras. Él oraba delante de los discípulos para que vieran cómo orar. Él oraba pidiendo la dirección de Dios y él se separaba y se iba a lugares alejados, apartados, a orar. ¿Por qué es diferente la oración que hacemos nosotros aquí reunidos y la oración que podemos hacer solos? Porque en la oración que hacemos todos unidos estamos buscando un bien común y pidiendo todos la misma cosa, pero cuando estamos en el silencio con el Señor, estamos escuchando la voz de Él. Entonces lo primero que yo voy a hacer es alejarme. Yo les conté a ustedes la historia de la mamá de Susan Wesley, la mamá de John Wesley y de Charles Wesley. Ellos son los... John Wesley es el fundador de la iglesia luterana, de la iglesia metodista. Ella tenía 18 hijos. Y si nosotros que tenemos 1 o 2 y nos queda complicado a veces sacar tiempo para nosotros, ¿cómo hacía esta señora para crecer, para buscar la dirección de Dios y para orar teniendo 18 hijos? Porque es que una cosa es tener 2, 5, 6 y otra cosa es tener 18. Ella no podía apartarse, irse a un lugar solo, meterse en un cuarto y cerrar y dejar sus hijos afuera. Probablemente cuando salía ya no eran 18 sino 17. Sí, porque controlar 18 era muy difícil. Entonces, ¿cómo hacía esta señora? Ponía una silla en medio de la sala donde estaban todos sus hijos y levantaba su delantal y se cubría. Se alejaba. O sea, dentro del ruido y del desorden de sus hijos, se alejaba para tener tiempo con Dios. Y ese tiempo de alejarse, de recibir la dirección de Dios, le dio a sus hijos el ejemplo para que ellos fueran. Charles Wesley fue quien escribió muchos de los cantos que se cantan en todas las iglesias actuales, él los escribió. Y su hermano fue quien fundó la iglesia metodista. Sí, creo que era metodista. Entonces, sí se puede. Nosotros con nuestras múltiples ocupaciones podemos sacar un tiempo para alejarnos. ¿Alejarnos qué significa? No es que ahora salgamos de nuestra casa en las mañanas y nos vayamos para Monserrate o nos vayamos para el parque 10 horas de la casa, no. Es destinar un momento, dejar mis múltiples ocupaciones, dejar el celular a un lado, dejar el computador a un lado, dejar la televisión a un lado. De pronto sí colocar un poco de música porque la música nos ayuda, pero apartarnos de todo nuestro entorno normal, como lo hizo Habacuc, y montar guardia. Número 2. Después de que yo aparto el tiempo y me alejo, ¿qué debo hacer? Esperar.
Dice Habacuc 2 en versículo 1, en la primera parte, allí esperaré. Entonces dice Habacuc, me voy a separar, me voy a ir a prestar guardia y voy a esperar. Con frecuencia Jesús se retiraba en lugares solitarios y oraba. ¿Qué debo esperar? ¿Que cante el gallo y ya me vaya? ¿Que se me haga tarde para ir a trabajar? ¿Que se riegue el arroz? ¿Qué debo esperar? Yo debo esperar y creer en que Dios me va a hablar. Yo debo esperar a que Dios me hable. El problema en las relaciones es que a veces hablamos, pero no escuchamos. Entonces, si yo me comunico con ustedes, si yo me comunico con mi esposa, lo hago a través de hablar y escuchar. Pero a veces con Dios, ¿qué hacemos? Señor, como Habacuc, en el capítulo 1. Señor, ¿por qué está pasando esto? Mira que esto, tengo que pagar esto, mira la otra persona lo que me hizo, mire que me miraron mal, y a ti qué te pasa que no me pones cuidado, Señor, y hoy por favor necesito que me bendigas, necesito que me acompañes, llévame, acompáñame, estás conmigo todo el tiempo, Señor, guíame, voy a ir delante tuyo, ábreme puertas, ponme contactos, amén, y me fui. Entonces, debo esperar. Número 3, para esperar, ¿qué debo hacer? Yo debo hacer dos cosas, para poder esperar. Y eso lo vamos a ver en los Salmos. David, si ustedes quieren saber de qué manera habla Dios, de qué manera se ora con Dios, miremos cómo lo hacía David. Todos los Salmos, casi que todo el libro de los Salmos, habla de cómo David hablaba con Dios y cómo Dios le respondía. Entonces lo primero que debemos hacer es aflojar nuestro cuerpo. ¿Cómo así aflojar nuestro cuerpo? Dice el Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Yo no puedo pretender alejarme y esperar que Dios me hable y empezar a hacerlo en una posición incómoda. Si yo me paro la punta de los dedos y pongo ahí con las manos arriba esperando que Dios me hable, a los 10 segundos yo ya voy a estar cansado. Y eso no va a permitir, que Dios me hable. Entonces debo aflojar mi cuerpo, debo sentirme relajado, y dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Debo esperar en silencio. Esa es la otra opción, la otra cosa que debo hacer. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, dice el Salmo 46:10. Perdón. Mucha gente cree que meditar o que orar es, o lo que ha hecho la nueva era es que debo cruzar mis piernas de una manera diferente, debo doblar los dedos y debo poner mi mente en blanco. Cuando la nueva era me está diciendo a mí que yo debo poner mi mente en blanco, me está hablando de que debo entrar en una interiorización y que estar en profundidad. Cuando yo quiero orar con Dios, yo debo poner mi mente dispuesta. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no estamos hablando de nueva era. ¿Cuál es la diferencia? Que mi mente está dispuesta o que quiere escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando empezamos a orar, estamos orando y ¿qué es lo que decimos? Empezamos a repetir lo que acabo de decir, ¿no? Señor, te quiero pedir que tú me bendigas hoy, pero mi cabeza y mi mente está saltando en otras direcciones, ¿no? Y estoy orando y estoy diciéndole, y mañana me toca pagar el gas. Pero Señor, te quiero pedir que me guardes y me ayudes. Ay, pero se me olvidó cerrar la olla. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa seguido, que empiezo a saltar y mi mente empieza a saltar. Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? ¿Qué debemos hacer para lograr que nuestra mente se concentre? Consejo o táctica número 1. Cojan un libro, cojan una agenda, cojan una hoja y cuando se retiren, se alejen y estén esperando que Dios les hable, cuando lleguen esas ideas a la cabeza, ustedes cojan y apúntenlas. ¿Por qué llegan esas ideas a la cabeza? Primero porque el enemigo no quiere que ustedes estén concentrados o que nosotros estemos concentrados escuchando la voz de Dios. ¿Por qué llegan esas ideas a la cabeza? Porque nuestro subconsciente nos está diciendo que son cosas importantes que seguro se nos van a olvidar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estoy orando, estoy esperando que el Señor me hable y cojo un lápiz o un bolígrafo y apunto eso. Puede ser que al final de los 5 minutos de oración o de los 10 minutos de oración tengamos 45 cosas escritas, pero tengan la seguridad que esas 45 cosas no se me van a olvidar porque ya las escribí y van a quitarse y van a ocupar un segundo plano en mi mente. ¿Por qué el enemigo nos habla cuando nosotros estamos tratando de orar? Porque nosotros le creemos más a lo que Él hace sobre nosotros que lo que Dios puede hacer en nosotros.
Entonces debemos apartar el tiempo, debemos dejar nuestro cuerpo relajado, debemos quitar toda distracción de nuestra mente y esperar que el Señor nos hable. Número 3. Ya me alejé, ya estoy esperando, ahora debo observar. Entonces dice Habacuc, ¿no?, que él se separó, que él se subió allá a la torre de vigilancia a esperar hasta ver qué dice el Señor. Cuando hablamos nosotros, yo podría decir, yo estoy esperando, yo estoy escuchando lo que ustedes me dicen, pero yo nunca digo, yo estoy viendo lo que ustedes me dicen. ¿Sí se dan cuenta de esa diferencia? Habacuc escribe hasta ver qué dice el Señor. Hay dos tipos ¿cómo les digo? Hay dos tipos de interpretación de lo que nosotros leemos o de lo que nosotros escuchamos. Por ejemplo, cuando hay muchas personas que lo hacen a través de imágenes, yo no sé si a ustedes les pasa, yo empiezo a contarles a ustedes una historia y digo, no, imagínense que yo iba caminando por la 26 con Boyacá, y ya en mi mente estoy viendo la 26 con Boyacá. Y entonces pasé y pasó un carro marca Mazda de color rojo, y yo ya estoy viendo el carro de color rojo. Entonces muchas veces Dios nos habla con ese tipo de ideas, Dios nos habla de esa manera. Cuando Dios le habló a Noé que iba a construir un arca, Él le dijo, y el arca va a tener tantos codos de largo por tantos codos, pero tengan la seguridad que Noé estaba viendo el arca. Ya tenían la imagen en su mente de cómo era el arca. Entonces Dios a veces nos habla con ideas, o muchas veces, casi que el 90% de las veces, en la Biblia y en nuestra vida, Él nos habla a través de ideas. Él nos muestra, a través de visiones, perdón, Él nos muestra. Dice, esperen en silencio. Mi oración es la que, perdón, yo debo esperar en silencio. Efesios 1:18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces, cuando nosotros nacemos físicamente, nuestros ojos físicos son abiertos. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, nuestros ojos espirituales son abiertos. Yo no sé si ustedes habían leído este pasaje de Habacuc donde dice, hasta ver qué dice el Señor. Probablemente lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, pero no nos hemos detenido a mirar que ahí dice es hasta ver qué dice el Señor. Y no dice hasta escuchar lo que me dice el Señor. Entonces, cuando yo me logro dar cuenta que este tipo de cosas están en la palabra, es porque mis ojos espirituales están abiertos y el Señor me está mostrando cosas. Cuando ustedes leen un pasaje muchas veces y un día cualquiera leen el pasaje y ustedes ven algo diferente en ese pasaje, el Señor les está abriendo los ojos espirituales. Entonces debemos pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales. Número 4. Yo debo escribir. Ya me había adelantado, pero dice, y el Señor me respondió, escribe la visión. Cuando yo escribo lo que el Señor me dice, tengo la certeza de que ya eso está ahí escrito y que cuando yo necesite volverlo a ver, ahí va a estar. Pero muchas veces dice, el Señor me mostró, el Señor me dijo, en oración y después, bueno, como que el Señor me parece que el Señor me había dicho que eso ya tenía que hacerlo. Entonces yo debo escribir claramente lo que vea, lo que me muestre Dios y lo que Él me diga. Entonces yo debo escribirlo. Habacuc se fue, se sentó allá, esperó, se acomodó, estuvo preparado, estuvo listo para ver lo que le decía el Señor, y luego en el versículo 2 dice, escribe la visión. Muchas veces, o bueno, casi siempre, Satanás trata de falsificar. ¿Sí? Porque, bueno, yo les he dicho a ustedes que no hay billetes de 15,000 pesos falsos, ¿no? Los dije hace 8 días. ¿Por qué no hay billetes de 15,000 falsos? Porque no hay billetes de 15,000 verdaderos. ¿Por qué no hay bolsas de la basura falsas? ¿Por qué no falsifican las bolsas de basura? Porque las bolsas de basura no tienen ningún valor, ¿sí se dan cuenta? O sea, si uno lo ve, pues es una bolsa de basura, no es importante para la gente, entonces no van a falsificar la bolsa de basura verdadera y cómprenme esta que es la versión barata de la bolsa de basura. Simplemente es una bolsa de basura. Muchas veces, y dice la palabra de Dios, que muchas veces habrá milagros que no son de Dios, y debemos aprender a identificar eso. El enemigo siempre va a querer falsificar, y si hay buenos predicadores, el enemigo va a poner malos predicadores, falsos predicadores, perdón, que van a parecer que son verdaderos, pero que son copias de los originales. Muchas veces vamos a encontrar buenas iglesias, y muchas veces vamos a encontrar falsas iglesias. Hace 8 días hablaron en Séptimo Día, no sé si ustedes lo vieron, sobre los pastores. Dice pastores
que cobran dinero por la gente, que piden y que engañan a la gente y que se enriquecen. Esta semana vi un documental sobre los falsos profetas que hablan de prosperidad y que cobran cifras millonarias y que tienen casas de millones de dólares, que tienen jet privado, que tienen cantidad de dinero, porque creo yo, estoy absolutamente seguro, que son los falsos profetas que pone Satanás, disfrazándolos de verdad, pero que son mentiras. Entonces debo estar pendiente y escuchar lo que Dios me dice. Número 4, ya lo vimos, cómo debo escribir lo que Dios me dice. Y número 5, yo debo adorar. Dice Habacuc 3:2, he oído todo acerca de ti, Señor, y estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Entonces, Habacuc estuvo pendiente, estuvo presente, estuvo cuidando, estuvo vigilando, estuvo quejándose de Dios, pero luego tomó una posición diferente para para ver lo que Dios quería decir. Ahora, nosotros podemos estar familiarizados porque podemos creer en Dios. Eso es una de las etapas de la oración. Segundo, podemos estar familiarizados con Dios, que es cuando asistimos a un lugar de culto y recibimos palabra. Entonces yo estoy familiarizado con Dios. Pero lo que Dios busca es que nosotros seamos amigos de Él. Y la única forma de yo ser amigo de Él es teniendo una relación personal con Él. Y la única forma de tener una relación personal con Él es comunicándome con Él. Y la única forma de comunicarme con Él es escuchándolo a Él. Porque tengan la seguridad que Dios no necesita escucharnos a nosotros, porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando y atravesando. Pero muy pocas veces nosotros escuchamos audible y claramente, o a través de visiones, a través de imágenes, la voz de Dios. Y cuando la escuchamos, pasa, fue lo que vimos hace 8 días, muchas formas, muchos filtros que tienen que pasar la voz de Dios para saber si de verdad es Dios quien me está hablando. ¿Se acuerdan de esos filtros? Si está de acuerdo con lo que dice la palabra, si eso me forma el carácter de Jesús, si eso me interesa a mí, si la congregación donde yo me reúno están de acuerdo y me apoyan lo que yo estoy diciendo, si eso me va a ayudar a crecer mi fe. Esos eran más o menos los 7 pasos que vimos hace 8 días. Queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Ese versículo lo dije hace 8 días y lo repito hoy. Estamos viendo que hay muchos falsos profetas en el mundo actualmente y están más cerca de lo que nosotros creemos. A veces creemos que los falsos profetas están por allá en la China predicando, pero realmente están cerca de nosotros.